61, que es en color negro y un papel café, y 1867, que es en un papel gris azul y color negro, ¿no? Ok, entonces, pues esta historia comienza en enero del 2014. Eh, Tengo ya la posibilidad de empezar a formar una colección de estampillas precisamente de México. Y lo que me llama la atención, bueno, siempre hay una estampilla que nos llama la atención desde pequeños, y en este caso fue una carta que yo le encontré a mis abuelos, que tenía un timbre de 300 pesos de vehículos automotores, ¿no? Claro, la imagen que les estoy mostrando no es la carta que yo le vi en aquella ocasión a mis abuelos, pero cada vez que veo un timbre de esta serie, pues me recuerda mucho esto, ¿no? Entonces, con la posibilidad ya de hacerme una colección formal, ¿no? Empiezo precisamente con la serie México Exporta. Y entonces en la serie México Exporta hay muchas variedades que nosotros podemos encontrar, y una de ellas es precisamente los defectos de impresión que se tienen, que nosotros podemos encontrar en la estampilla. En este caso, precisamente en la estampilla de vehículos automotores del 300 pesos, en la posición 25, nosotros podemos encontrar una pequeña hojuelita, ¿sí? Que se va repitiendo, ¿no? Constantemente. Ok. Entonces, ahí nosotros podemos ver ya la hojuelita, ¿no? De hecho, esa hojuela trasciende hasta lo que es una pequeña raya entre las letras T e I de los talleres de impresión, y se pasa a lo que es en la parte superior del logo, ¿no? Ok. Aquí les muestro otro bloque con la misma característica, ¿sí? Vean ustedes, ahí está la hojuelita, ¿sí? En la posición 25 se está repitiendo, ¿sí? Y bueno, lo interesante de esto, porque los bloques que les acabo de mostrar son bloques nuevos, ¿sí? Pero lo interesante sería encontrarlos usados, encontrarlos circulados. Y esta es precisamente una carta que contiene la estampilla que tiene un defecto de impresión de la posición 25, ¿no? Entonces, particularmente, bueno, personalmente, estos defectos son muy bonitos encontrarlos en las cartas, ¿sí? Porque se supone que se lleva un control de calidad, se procura que el producto esté bien elaborado, y entonces surgen estos pequeños detallitos que llaman la atención en la estampilla, ¿no? Ok. Pero no nada más en esta estampilla encontramos estos defectos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una estampilla del zapato de 3 pesos, en la cual tiene una disminución de color por arriba del tacón del zapato, ¿sí? Y esto también se va repitiendo con otras estampillas del mismo tipo, es decir, del zapato de 3 pesos, ¿no? Eh, También sucede esto en partes automotrices del 50 centavos, ¿sí? En donde, bueno, pues ahí podemos ver un pequeño rasguño que sufre ahí el pistoncito, ¿sí? Ahí ya lo podemos apreciar. Y como les comento, personalmente es algo muy bonito encontrar este tipo de estampillas con estos defectos de impresión, y pues inevitable coleccionarlas, ¿no? Aquí les muestro un fragmento de hoja en donde lo importante es encontrar a qué posición de la hoja pertenece esa estampilla con el defecto de impresión, ¿no? Y en este caso es la estampilla en la posición 43.
Bueno, pues quedamos que era la emisión de 1856, ¿no? Y entonces yo estoy hablándoles de la serie México Exporta. ¿Qué tiene que ver este tipo de defectos de impresión, ¿no? Y pareciera ser que esto sería único de la serie México Exporta, pero también lo encontramos en las series más modernas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la serie de Creación Popular, en donde en la posición 1 tenemos la omisión de año, ¿sí? Aquí el año no está, eh, no se imprimió y esto pertenece al 2015, ¿sí? Tenemos emisiones conmemorativas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la estampilla de la Constitución, Arquitectura del Federalismo Mexicano, en 1824, la conmemoración de la Constitución de 1824. Y entonces en la posición 26 encontramos, perdón, una pequeña hojuelita rosa, ¿sí? Que se repite en esta posición, ¿no? En las estampillas de Navidad de 2015, sí, también en la posición 20 encontramos un punto violeta, sí, por debajo de lo que es la piñata, sí, y ahí es la única parte en donde se repite, sí, no se repite en ninguna otra de las estampillas de la hoja completa, y es la posición 20, ¿no? Pues este es muy famoso, el Morelos Negro, ¿no? En donde en la posición 6, sí, nosotros tenemos las letras de México que no fueron impresas en color blanco, sino que están en color negro, ¿sí? Y bueno, pues ahí hay una falta, una omisión de color, ¿no? Entonces ahí tenemos un defecto de impresión, ¿no? Pero pues igual, ¿no? O sea, ya nos estamos saltando a las emisiones modernas. De México Exporta, nos vamos a Moderno, pero pues resulta que estos defectos de impresión también se encuentran en las emisiones revolucionarias. Por ejemplo, tenemos este blog de 4, ¿sí? Que conmemora a José María Morelos, en donde esto es conocido por todos, ¿sí? Donde se escribe Seatro en vez de 4. Aquí sí no sé decirles cuál es la posición que corresponda a este defecto de impresión, pero pues aquí tenemos el blog de 4 usado, ¿no? Tenemos la estampilla en catálogo Scott 527 que corresponde a la toma de granaditas, ¿sí? Que es la corbata invertida, ¿no? Entonces, pues eso también es un defecto de impresión, ¿no? Y bueno, el 541 catálogo Scott, inciso A, que nos muestra lo que es la combinación de la corbata y el Carranza invertido, el monograma de Carranza, pero en este caso invertido. Esta estampilla corresponde a Leona Vicario, ¿no? Y bueno, esto como una introducción, ¿sí? Igual ustedes pueden decir, bueno, pues sí, pero, o sea, entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con las emisiones de 1856, 1861 y 1167 del medio real, ¿no? Bueno, voy a empezar a comentarles que la Sociedad Filatélica MEPSI tiene una página electrónica que sería timbres mexicanos a las personas que son sus socios, ¿no? Ahí está la dirección de correo electrónico, si ustedes quieren entrar para ver qué es lo que hay ahí. Hay cosas muy interesantes. Y si ustedes quieren comprar material, bueno, hay que ser socio, ¿no? No hay ninguna dificultad respecto a ello, ¿no? Entonces, en agosto del 2013, en estas publicaciones, ¿sí? Eh, se venden 3 timbres del medio real, un timbre solo, un par en horizontal y un timbre del 61, en donde el vendedor hace la especificación que en ciertas estampillas del medio real aparece un defecto de impresión, ¿sí? El cual
lo identifica como una pequeña cuña, ¿no? Ok, entonces hace toda esta descripción el vendedor, ¿no? Y entonces la traducción es la siguiente. Una marca aparece de manera constante en la placa 3 del medio real. En la segunda columna de la impresión, una pequeña marca en forma de cuña se encuentra debajo de la letra E de medio. En todas las estampillas de esa columna, excepto en el noveno y en el 10º renglón. Es probable que una pequeña pieza de metal, de hecho ahí ya empieza a ser una descripción, el por qué surge este defecto de impresión. Y entonces dice, es probable que una pequeña pieza de metal se adhiriera a la cara del troquel de acero, creando una pequeña bolladura en la placa donde la tinta se acumuló y se transfirió en la impresión. La marca aparece en todas las impresiones de la placa 3, incluidos los góticos, ¿no? Ok, entonces, en base a esa información, pues empezamos la búsqueda de estas estampillas, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, esta estampilla que se emite o que se utiliza en el distrito postal de Guanajuato, ¿sí? Vean ustedes, ahí está la pequeña hojuelita exactamente debajo de la letra E, como lo describe este vendedor, ¿sí? Noten ustedes que, pues, evidentemente se toma el color azul, ¿no? Y sí, parece una pequeña cuña. Luis y yo hemos estado platicando, esto parece una hojuela de cereal, ¿no? O como ustedes quieren llamarlo, pero a final de cuentas es un defecto de impresión que se va presentando en cada una de estas estampillas. Tenemos otra estampilla, el distrito postal de Durango, ¿sí? En donde efectivamente aquí tenemos la hojuelita, ¿sí? Eh, por debajo de la letra E, ¿no? Aquí está la cancelación e inmediatamente identificamos que se utilizó en el distrito de Durango, ¿no? Eh, tenemos otra del distrito Durango, ¿sí? En donde incluso la hojuelita pareciera ser que ya está desapareciendo, ¿sí? Ya se está borrando. De hecho, aquí esta es una impresión un poquito menos rica en color en comparación a los otros especímenes que les he mostrado, pero al final de cuentas ahí aparece la pequeña hojuela, ¿no? Ok. Tenemos que también aparecen en el Distrito Postal de México, ¿no? Esta impresión es seca, ¿no? Ahí nosotros podemos verla, el color no es tan profuso como en las otras dos estampillas, las primeras dos estampillas que le mostré. Sin embargo, aquí, bueno, pues estamos viendo la hojuelita, ¿sí? Que se va desvaneciendo a falta del color, pero también en esta estampilla estamos viendo los márgenes, ¿sí? Los márgenes que acompañan a esta emisión característica, ¿no? A la emisión de 1856, ¿no? Tenemos otra aquí, otra estampilla que no tiene sobremarca, no tiene marca de distrito, ¿sí? De hecho, esta estampilla está sin usar, ¿no? Ahí nosotros podemos verla sin ningún problema. Y por el reverso, pareciera ser que conserva la goma original, ¿sí? Se ve una delgada capa brillante, ¿sí? Un poquito craquelada, ¿sí? Que parece ser que es la goma original de la estampilla, ¿no? Igual, vean ustedes, aquí aparecen los márgenes por el lado derecho de la estampilla.
Y bueno, lo más bonito también de encontrarse de esta serie, pues es encontrarse los pares, ¿no? Los pares del medio real, en donde, bueno, pues aquí nosotros tenemos un par del medio real para formar una tarifa, para pagar una tarifa de un real, ¿sí? El cual fue elaborado, perdón, fue usado en el distrito postal de Guadalajara, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver la hojuelita, ¿sí? Muy bien definida, ¿sí? Mientras que en la estampilla del lado derecho, pues aquí empezamos a perder un poco de color. No tanto así en la estampilla correspondiente que contiene la hojuelita, ¿no? Aquí tenemos otra del Distrito Postal de Guadalajara, ¿sí? Eh, es otro par, pagando una tarifa de un real. La emisión es de 1856, ¿no? Evidentemente, ¿sí? Es un color un poquito más desvanecido. Sin embargo, bueno, pues ahí estamos viendo la repetición de esta hojuelita debajo de la letra E, ¿no? Aquí, pues de la tierra de Gerardo, ¿no? Pues tenemos un par eh, del medio real del distrito postal de Querétaro, que se utilizó en la suboficina de Celaya, pagando un real, ¿sí? Y pues aquí también estamos viendo uno de los márgenes en medio de las dos estampillas, ¿sí? Incluso aquí vemos un poquito de difusión en uno de los márgenes por debajo de la estampilla, pero aquí nos hizo falta un poco de tinta para mencionar lo que es la tarifa del medio real, ¿no? Sin embargo, la estampilla que contiene ahí la hojuelita, ¿sí? Tiene un color muy rico, muy bonito, ¿sí? Muy llamativo. Y bueno, pues este par es precioso, ¿no? Lo que es difícil de encontrar, ¿sí? Son tiras de 3 en horizontal, no se diga en vertical, pero bueno, esta tira de 3 en horizontal, ¿sí? Podemos ver lo que es la hojuelita debajo de la E de medio, ¿sí? Y aquí tiene a sus dos guardaespaldas, ¿no? Que se utilizó en el distrito postal de Guadalajara, pagando una tarifa de real y medio, ¿sí? Esta tira está en un fragmento, ¿sí? Y noten ustedes que se usó en 1861, ¿no? Este, bueno, ahí sí les debo el mes, ¿no? No se ve muy claro, ¿sí? Pero pues aquí el año sí lo podemos ver, 1861. De esta tira, como les comento, es muy difícil encontrarla, ¿no? De por sí es difícil encontrar la tira del medio real en 3, y con la hojuelita, pues mucho más difícil, ¿no? Yo solamente he visto 2 que tienen esta hojuela y esta es una de ellas, ¿no? La otra, bueno, pues ya no alcanzó a brincar. Javier, puede ser que diga marzo, ¿eh? Marzo, sí, efectivamente, porque ya a partir de marzo empieza el uso de las estampillas de la emisión del 61, ¿no? Ya, ahora sí como que estas estampillas ya es lo último que se utiliza en ese año. Sí, efectivamente, sí. Gracias, Juan. Y bueno, pues aquí les presento a este conjunto de malandrines del medio real, ¿no? Entonces, donde vean ustedes, cada una de las estampillas que les estoy mostrando tiene precisamente esta hojuelita, ¿no? Este defecto de impresión que va acompañando cada una de las estampillas en diferentes distritos postales. Ahora vamos a entrar a la emisión del 61. Resulta, sí, así como lo describió este vendedor en la página de Mepsi, sí, eh, que lo que es la emisión del 56, esta
estas estampillas que les acabo de mostrar se elaboraron en placa 3. Entonces, se tomó la misma placa 3 para elaborar la emisión del 61. Y esa misma placa 3 se utilizó para elaborar los provisionales del 67. Ok, entonces aquí nosotros tenemos la emisión del 61, en donde aquí se utilizó en el distrito postal de Colima, ¿sí? Y vean ustedes, aquí tenemos la hojuelita, ¿sí? Se repite. Ahora, como ya es una impresión que empieza a desgastarse, la placa ya empieza a sufrir deterioros, ¿sí? Noten ustedes que incluso los márgenes que se veían muy bien definidos en la emisión del 56, aquí ya empiezan a desaparecer. No así la hojuelita, ¿no? Y entonces vean ustedes, aquí tenemos otra estampilla del distrito Colima, ¿sí? En donde presenta un daño en la base de donde se encuentra la letra R, ¿sí? Probablemente aquí la arrancaron así en vivo y a todo color, ¿verdad? Del documento en el cual estaba adherida. Sin embargo, noten ustedes que aquí apenas si quiere aparecer esta hojuelita, pero ahí está, ¿sí? Evidentemente, nosotros estamos viendo la hojuelita por debajo de la E del medio real, ¿no? Tenemos aquí otra estampilla del distrito Guadalajara, ¿no? Esta estampilla está sin usar, no tiene la goma, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí nuevamente notamos la hojuelita que está por debajo de la letra E. Entonces, vean ustedes cómo es consistente. La hojuela no se mueve, no cambia de posición, ahí permanece, ¿no? Tenemos otra del distrito postal de Veracruz, ¿sí? Esta sí está usada, pero la cancelación es muy débil, ¿sí? Apenas si se notan aquí unos rasguños de la cancelación, ¿sí? E incluso aquí la hojuela pareciera que empieza a desaparecer, ¿sí? Sin embargo, ahí se resiste a que no aparezca en la estampilla, pero aparece a final de cuentas, ¿no? Al igual que en el medio real del 56, pues es bonito ver estas estampillas en pares, ¿no? Sí, y bueno, pues vean ustedes, aquí tenemos un par utilizado en el distrito postal de San Luis Potosí, que paga nuevamente una tarifa de R$1, ¿sí? Y nuevamente tenemos aquí la hojuelita, ¿no? De hecho, aquí está, perdón, muy difusa la impresión. Sin embargo, algo que me gustaría que ustedes aprecien es que la impresión está difusa, ¿sí? Pero así como está difusa, también se encuentra difusa la hojuela, ¿sí? La impresión, la tinta acompaña, la calidad de la tinta acompaña con la calidad de la tinta que tiene la hojuela. Y eso lo vamos a ver en el siguiente par, ¿no? Entonces vean ustedes aquí en esta impresión es un poco más rica, más definida, ¿sí? Y entonces como esta impresión es más definida, pues entonces la hojuelita, ahí nosotros la estamos viendo, ¿sí? Ahí también conserva el color adecuado, ¿no? Este par se utiliza en el distrito de Guadalajara, ¿sí? Y vean ustedes, se ve muy bien definido. Incluso en este par se puede llegar a apreciar así por encimita el grano, ¿sí? El grano horizontal con el cual se imprimió este par, ¿no? Ahí se ve muy bien, se ven muy bien las arrugas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a este conjunto de señores. Vean ustedes, el medio real de 1861, el cual contiene ahí la hojuelita, ¿no? Sí. Dependiendo de la calidad del entintado de la hoja, ¿sí?
bueno, pues también acompaña a este defecto de impresión, a esta hojuela, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, lo más difícil de esto, ¿sí? Es encontrar una estampilla del medio real provisional de 1867, ¿sí? Que esta serie se conoce como la serie gótica, porque la sobremarca solamente se utilizó en la Ciudad de México y como sobremarca se le puso en letras góticas el Distrito México. Bueno, veo que ahí en el chat Mario comentaba de las hojuelas que llamamos, bueno, que yo le llamo, en realidad son unas fracturas, sí, efectivamente, sí. De hecho, el vendedor, la descripción que él hizo fue que una rebaba se incrustó en la placa de impresión y entonces de alguna manera la quitaron y quedó la indentación. 60 piezas y pues relativamente podías entintar y limpiarla rápidamente. Para limpiar, ¿a qué se refiere uno? Tú puedes ver que en la parte de abajo de la derecha se ve una mancha azul, y cosa que en la izquierda no, al contrario, ahí se pasaron de limpieza con una tela que se llama tarlatana, que es con la que se quita el exceso de tinta donde no quieras que se imprima. Entonces, en el lado derecho faltó que le pasaran un poquito más de esa tela para quitar el exceso de tinta en la placa, y en el izquierdo se pasaron de quitar exceso de tinta. Por eso hasta al lado del medio real también falta tinta. Eso indica que el que la estuvo quitando el exceso de tinta se pasó en el lado izquierdo. A eso si le agregamos que cada impresión que hacías tú en el papel, que tenías que humedecerlo, tenías que limpiar perfectamente bien la placa para quitar el sobrante de tinta que no se imprimió en el papel, se quedaba en la placa. Entonces tenía que limpiar perfectamente la placa para que no hubiera tinta seca ya impregnada en la placa, porque si no eso también te provoca problemas de impresión. ¿De acuerdo? Porque hay tinta seca que todavía está en las ranuras, en los surcos del grabado. Entonces tiene que limpiar perfectamente antes de entintar nuevamente la placa. Ya luego se quita el exceso de tinta, y una vez que quitas el exceso de tinta pones el papel húmedo otra vez sobre el papel. Si lo pones mal, pues es el famoso paper fold, que se hace un pliegue de papel antes de la impresión, y al pasar entre los rodillos del tórculo, pues ahí no agarra tinta porque hay un pliegue de papel en el que se le llama paper fold. Pero para mí que este es un típico problema del rodillo de transferencia, no tanto del grabado maestro. ¿De acuerdo? Sí, fíjate que, no, y de hecho esta explicación que tú nos proporcionas, o sea, sí es lógica, sí es coherente eh, con, con la secuencia en cómo va apareciendo la hojuelita, ¿no? Cómo va apareciendo esta indentación. Pero lo que me llama mucho la atención es que así como que le hice, porque a mí lo que me interesaba era, ok, ya tengo mi carta, ¿no? Ya encontré mi carta con un par que tiene una hojuelita. ¿Será genuina? ¿No? Bueno, y entonces me encuentro esta hoja y empiezo a hacer esas comparaciones digitales, ¿no? Y me doy cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta, Luis y yo, que las estampillas se van abriendo de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Por eso es que yo pensaría, bueno, en la posición 57, pues sí, evidentemente no coincide, porque ya es una posición diferente a la que marca la columna. Sin embargo, ya cuando tomo las dos columnas, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya estoy en la posición 38, pues no coincide la estampilla, ¿no? Sí coincide la estampilla que tiene la hojuela, ¿no? Pero la estampilla izquierda no coincide. Y esa coincide, ¿sí? Hasta la posición 8. Hice lo mismo con los otros dos pares de medio real del 61 y son completamente diferentes, ¿eh? Son posición
ahorita les comento. Sí. Mira, son posición 14, ¿sí? Y son posición 20. El par de medio real que viene del distrito Guadalajara y el par de medio real que viene del distrito San Luis Potosí, ¿sí? Entonces aquí tengo yo 3 pares que tienen hojuelita, ¿sí? Y son completamente diferentes, muy diferentes. No puedes decir, ay, no, pues es que el par que tú tienes ya lo tienes repetido, ¿no? No. Se abren, ¿no? ¿Sí? Y coinciden las imágenes, ¿no? Mira, aquí te voy a mostrar. Esta es el distrito San Luis Potosí, ¿sí? En donde muestra la posición 20 y ve, o sea, yo siempre tomo de referencia la hojuela, trazo mi línea, trazo mis líneas laterales, veo coincidencia, por ejemplo, aquí coincidencia con el ornamento, coincidencia con la orilla, y tómala, mira, coincidencia con el ornamento central, el ornamento izquierdo, la orilla derecha. Entonces, este par es diferente, ¿no? Me llama la atención que se va abriendo la hoja. ¿Cuál es la razón? Digo, pues eso es algo que estuvimos platicando mucho Luis y yo. Dice, ay, órale, pues ¿qué pasaría? Qué curioso, o sea, qué curiosa la forma que tiene la placa 3 del medio real del 61. Y la del 56 también, y la del 67 también. Son las mismas características. Entonces, teniendo una hoja completa, bueno, al menos así en digital, y si tienes un par, puedes identificar cuál es su posición, ¿eh? O sea, yo la verdad me quedé muy satisfecho con este trabajo que les estoy mostrando. Sí, déjame ver, no, mira, este es el distrito Guadalajara, ¿no? Y es la posición 14. Y aquí estoy haciendo coincidir la línea del ornamento de la estampilla del lado derecho. La línea que corresponde a la hojuela coincide, o sea, no hay más, ¿no? Son estampillas o son pares completamente diferentes. Así que si ustedes por ahí se encuentran algunos pares del medio real del 61 o del 56, pues yo les recomiendo que no se deshagan de ellos nada más porque están repetidos, sino porque son diferentes. De hecho, hasta con esto podríamos reconstruir parte de una hoja del 61, ¿no? Bueno, esa es mi aportación. Discúlpenme por emocionarme aquí así, ¿no? No, Javier, está verdaderamente muy interesante tu plática y es abrirnos los ojos en mucho sentido. Más sin embargo, tengo bueno, una pregunta y una sugerencia. Sí, dime, Juan. Ya decía Ernesto en su pregunta inicial, hay que tratar de hacer una propuesta. Si estamos viendo que son, si no mal recuerdo, 6 estampillas por fila y 10 verticales por columna. Al revés. Serían 6 por fila, sí, perdón, sí, 6 por columna y 10 por columna renglón. y 10 por renglón. Bueno, puedes hacer todos los juegos matemáticos necesarios para pensar que iniciando en 2, ¿verdad? O sea, que ese cilindro original maestro de transferencia fuera de 2, de 4, de 8, en fin, para que fueran repetitivamente utilizados y que en algún punto, por así decirlo, si dijimos en la parte superior, ¿son cuántas? 6. 6, sí. Proponte que sean 2 cilindros para hacer una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Y después te vas repitiendo
y que de repente en un punto, en las, no sé, en la fila número 8, o en la que tú distingas que definitivamente se movió de posición la hojuela, que hayan alternado la posición de las transferencias. Eso te ayudará en un momento dado a postular que desafortunadamente no se dieron cuenta de que deberían de haber dado, por así decirlo, utilizado el cilindro izquierdo del cilindro de derecho. Eso te explicaría en un momento dado. Así es, sí, efectivamente. Entonces, eso es lo bonito de este trabajo, ¿no? O sea, que tú ves la hoja, ¿no? Por eso les digo que es como la piedra roseta, ¿no? Sí. Porque nos ayuda a definir, bueno, ¿cuál es la posición de mi par? Ya lo ubiqué, pero entonces ahora voy más allá a identificar, pues entonces, ¿cuántos cilindros maestros se utilizaron para fabricar la placa, ¿no? O cómo la hicieron, ¿no? Sí. Efectivamente, Y entonces eso te va a llevar. Eso te va a llevar a identificar. Tienes que utilizar un método sistemático para que puedas tú explicar cómo se hizo la transferencia de los grabados para dejar la placa final. Exactamente, ¿no? Entonces, ese ya es otro campo de investigación, ¿no? Sí. Eso abre una puerta para una siguiente fase. ¿No? Entonces, pues aquí yo me atrevo a comentar que, pues si yo me encuentro una hoja así, yo ya no la divido. No. ¿No? O sea, no la divido, ¿no? Perdón, no voy a hacer que me caiga ahí un sombrerazo, ¿no? Pero no, o sea, vean, es que está preciosa la hoja. Y entonces, cuando tú ya tienes material y lo comparas así digitalmente, ¿no? Te quedas asombrado, ¿no? Es una super herramienta. Sí, así es, ¿no? Y por solo $2,700, pues... 2,500, sí. Están en oferta. 2,500. Sí, no, es una base de estudio formidable. O sea, y la siguiente observación, bueno, pregunta, ¿verdad? Sería la siguiente, porque me despertaste la curiosidad. Nos mostraste en la mayor parte, primeramente sencillos, en la primera emisión, luego algunas parejas, etcétera, ya en el 61 y la del 67. Pero la mayor parte son pares o una tripleta como la que vimos. Yo me pregunto qué tan raros son encontrar los pares de medio real verticales como los que vimos de la carta de Nevarda. O sea, había una instrucción a los administradores del correo de aquel entonces que se tenían que cortar horizontalmente. Entonces, les quise mostrar esta información, sí, porque yo creo que es algo que debemos de conocer como coleccionistas. Y pues si se llegan a encontrar ahí su sencillo del medio real, con hojuelita, pues ahí guárdenlo, ¿no? Parte de su colección. Si se encuentran ahí un par o una tira de 4 o un bloque, así como el de Polo, fabuloso, ¿no? O sea, está muy, muy... Una planilla. Una planilla, ¿no? Pues avisen, ¿no? Porque, difícil. Pues sí. Sí, efectivamente. Es lo que decía Benjamín, ¿no? En un momento. O sea, es que pues, tú podrás tener todo el dinero del mundo, pero igual, o sea, si buscas una planilla del 56, quién sabe si la vas a encontrar. O la del 61. Quién sabe quién sea el dueño de esa planilla, ¿eh? Digo, qué bárbaro. Fabuloso. ¿Se tiene idea de cuántas existen de esa? No, francamente, eso es algo que me faltaría sería muy empezar a buscar, ¿no? Sí. Pues para saber cuántas sobrevivieron, ¿no? Hay que preguntarle a Legorreta, algo así. A ver cuántas planillas tiene él. Enrique. Sí, dime. Enrique debe tener buenas planillas de ese tipo. ¿Y cuáles? ¿Del medio real? Enrique. Del Sí, medio yo tengo real. una. ¿Tiene Yo tengo una, una del don medio Enrique? real.
pero no sé que nunca te habías dado cuenta de esos errores. No, yo no. Y Yareski tiene la otra. Yareski, ok. Y hay otra por acá en Estados No, Unidos, nunca me he Enrique. fijado. Ahora mañana voy a buscar en la hoja que tengo, la voy a buscar. Sí, Sí. oiga, don Enrique, Porque esta es pues la tercera, compártanos yo creo. una foto, ¿no? Ujú. Para buena verla. Y la planilla te la va a mandar de él. Estuviera bueno, Enrique. Le prometo que estaría la bueno cuido, hacer Sería bueno hacer una escaneada de tu planilla Órale, Sí. sí. a unos 600, a 600 o a 1200. Sería Sí. padrísima, ¿eh? Ok. Bueno. Sería padrísima. Porque Ahora, aquí lo no importante, me acuerdo si está en, no me acuerdo si está en el libro verde. Si lo No, sacamos. no está. El No, de no, dos no, reales, el de 2 reales está en las joyas filatélicas de México. El de 2 reales, sí. En el libro de Yareski sí está su planilla de medio real. Ahí sí está, Enrique. ok. El de medio real sí está el de Yareski. En las joyas de México, de Yareski. Sí, ahí su libro que hizo con Corifila, ahí sí está. Ahí sí está. Entonces, oiga, don Enrique, pues denos oportunidad de conocer su planilla, porque aunque no tenga estos defectos de impresión, estas hojuelas, vamos a poder ver qué placa es, si es 1 o 2, placa 1 o 2, porque la 3 de segurito tiene las hojuelas, ¿no? Yo Tiene el cereal ahí. mañana la veo a ver qué tiene. Oh, fabuloso, Aquí lo don Enrique. Y ahí luego nos platica. Martínez, lo Sí, increíble es en mi dime. explicación, cómo dices con la información de ese señor que hizo el primer trabajo, ¿no? Y de ahí Ujú. ya está dices, qué buena investigación, la verdad, te felicito. Gracias, Lupe. Te digo, fue como un golpe de suerte, ¿no? Porque Primero, el golpe de suerte. a Mepsi y El veo. continuarlo haciéndolo es lo más importante. Sí. Así buenas puede haber noches. ¿Qué pasó, mi Luigi? Buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, hermano, muchas felicidades por tu plática. Realmente el estudio y la profundidad que le das a un timbre siempre ha sido sorprendente. Y lo que más me gusta es que abres la curiosidad a todos los filatelistas a que revisemos los timbres que de repente creíamos tener repetidos, ¿no? El clásico, bueno, yo en lo particular llevo clásico y bueno, este tipo de pláticas sin duda hacen que pues, los que no lo lleven se empiecen a meter, los que ya lo llevan profundicen más en el tema y bueno, la idea de esto es que pues se empiezan a meter en el clásico, que bueno, desde mi punto de vista muy, muy independiente, es lo que realmente le da fuerza a una colección y le da pues todo, o sea, valor económico, le da fuerza, le da interés, le da estudio. Digo, realmente clásico es hermoso, ¿no? Entonces, este tipo de pláticas que das en el sentido de profundizar sobre un tema, en el profundizar sobre la hojuela, como le estás llamando, es muy rico para todos los filatelistas. Te felicito, hermano. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente, pues esa es la intención, ¿no? Dar a conocer todo esto que se nos pasa por alto. Por eso les digo, ahora sí no van a volver a ver un medio real de otra manera, ¿no? O sea, Claro. es diferente, es completamente diferente, ¿sí? Entonces, ya con este estudio, ya con esta comparación, no, pues ustedes se van a encontrar maravillas, ¿eh? Uh-huh. Que definitivamente también es contraproducente, ¿no? Porque si antes 2 o 3 buscábamos clásico, ahora ya van a ser 4, 5, 10, 20, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de lo divertido de esto, ¿no? Así es, ¿no? Digo, pues si uno buscara para uno mismo, pues no doy la plática, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Y es lo más padre, ¿no? Que parte.